Les quiero presentar el CIBNOR. Aquí está la punta. Bueno, el estado de Baja California Sur, en el noroeste de México. Aquí están las instalaciones de un centro de investigación público, ahora de la CECITI, donde se desarrollan investigación en agricultura, acuicultura, pesquerías y conservación del ambiente. Y aunque no nos gusta la vista, tenemos que sacrificarnos y trabajar allí frente al odioso mar. Voy a continuar. Quiero presentarles este flujo de trabajo y para los estudiantes enseñarles cada uno de estos pasos. Y antes de ello, quizá ayer me di cuenta en el taller que quizás sería bueno para algunos estudiantes comentar qué es la respuesta inmune para antes de llegar, o qué es el sistema inmune antes de llegar a lo que es respuesta inmune celular y humoral. El sistema inmune es el sistema de protección de nuestro cuerpo. Inmune significa protección. Y este sistema está compuesto, al igual que otros sistemas como el respiratorio, el circulatorio, de órganos y tejidos. De estos destaca la médula ósea de los huesos, el timo, el vaso. Y dentro de ellos hay tejidos especializados. Y dentro de ellos hay células que ejercen funciones coordinadas y producen moléculas, todas ellas con el propósito de atacar a patógenos o señales de daño que nos pueden enfermar. Y de estas, solo diré que puede haber dos tipos de respuesta. La celular, que es aquella en la cual células especializadas del sistema inmune identifican y destruyen células de nuestro cuerpo que tienen patógenos intracelulares. Voy a definirlo así. Y existe otra respuesta, la humoral, que principalmente se clasifica por el hecho de que se producen anticuerpos capaces de detectar patógenos que están en circulación y que son extracelulares. Dicho lo anterior, nuestro sistema inmune nos protege, ataca y puede hacerlo a través de una respuesta celular y humoral. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque cuando uno diseña o se aplica una vacuna, mejor dicho, a través de la vacunación, se simula una infección sin causar la enfermedad y se va a estimular una respuesta celular o humoral o quizá mixta que está asociada a la protección. Y por eso es muy importante conocer qué tipo de respuesta está orientada hacia la protección de la infección de algún patógeno. Muy bien. Entonces, para responder a esto, lo principal que quiero comentarles en esta plática es que las preguntas son lo más importante. Y para responderlas tenemos que buscar información, tenemos que leer. Y para los estudiantes, la primera sugerencia es leer sobre su tema en específico. Y si no han entrado nunca en ese tema, artículos de revisión que condensan, sintetizan, analizan e integran esos artículos experimentales que vas a encontrar dentro de la revisión, que van a estar citados en las referencias. Primer paso. Ese trabajo de revisión, usualmente de los más recientes, tienen también citas. Y esas citas pueden ser de trabajos experimentales que están asociados a tu tema de investigación. El segundo punto es buscar precisamente estos artículos experimentales y leerlos. El tercer punto que hacemos nosotros es construir una tabla que nos permita responder a esas preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué antígeno se usa para la vacuna? ¿Qué dosis se aplica en qué modelo? ¿Qué esquema de inmunización? ¿Con qué frecuencia? Si hay refuerzos o no los hay. Todas esas preguntas las van a encontrar en la literatura científica. Por lo tanto, el buen hábito de la lectura científica para un científico en formación es fundamental y es obligatorio. Y como le decía a mis estudiantes hace poco, 1 minuto dedíquenle al menos al día para crear el buen hábito. Por supuesto que se les va a hacer poco, o a veces se les va a hacer pesado tratar de leer mucho más. Solo les recuerdo cuánto tiempo pasamos en la pantalla del celular y que nos dé las estadísticas. México más o menos veía las estadísticas, está en promedio de 9 horas, hace poco en un artículo, de los más altos de América Latina.
9 horas frente al celular, pero hay otros que tienen más tiempo y otros menos. Japón, por ejemplo, 2.5 horas al día. Yo ando casi en 4. Muy bien. Entonces, el otro tema, el buscar artículos, nosotros buscamos en PubMed, en esta plataforma, con palabras clave que tienen que ver, 1, con el patógeno, 2, que tienen que ver con el antígeno, 3, que tengan que ver con algún vehículo de entrega. Esos artículos experimentales son el núcleo, lo más cercano de nuestra investigación, y yo les sugiero que, aunque es muy fácil engancharse con temas muy interesantes, procuren orientar sus esfuerzos solo a aquellos artículos que hablan de su patógeno, de su antígeno, para que inicien por ese lado, inicien así, luego después podrán explorar otros temas. También Science Direct es otra plataforma que usamos, y desde luego ustedes saben que existen muchísimas más plataformas que se pueden utilizar. También revistas especializadas como Vaccine, Expert Review of Vaccine y otras más, ustedes pueden darle a la campanita para que les dé avisos de cuando se publican nuevos artículos, y eso es muy valioso, repito, para un científico en formación. La otra fuente de información la cual responde a la pregunta, ¿qué tipo de productos existen que se comercializan para tratar esa enfermedad? ¿Y cuáles están a nivel experimental en ensayos clínicos, es decir, en humanos? Buscarlos en estas dos fuentes, tanto del EMA, Clinical Trials de la Unión Europea, como el de Estados Unidos, de la FDA, te permite tener ese panorama. 1, responder a si hay medicamentos. 2, si hay vacunas. 3, orientado a las vacunas, ¿qué tipo de vacunas hay? Para decidir, para saber qué existe, y si tú vas a plantear un antígeno nuevo, como una innovación disruptiva, o usar antígenos que se han utilizado, cuya eficacia no es esterilizante, por decirlo de una manera. En cambio, puedes hacer una innovación incremental. Con esta información, repito, leer, analizar, reflexionar, es posible entonces responder a la pregunta de qué tipo de respuesta está asociada a la protección. Y además identificar algo muy importante, que son esas proteínas antigénicas que se han reportado en la literatura. Ahora bien, podemos buscar a partir del genoma. Ustedes saben que se han secuenciado muchísimos genomas. Y puede estar secuenciado el genoma del patógeno que estás buscando. Nosotros usamos esta plataforma del NCBI, seleccionamos Genome, podemos poner alguna búsqueda. Aquí yo puse Helicobacter pylori. La información que se va a desplegar, como no se alcanza a notar esto, es cuántos genomas se han secuenciado. Por ejemplo, de Helicobacter pylori aparecen 6,920 hasta hace unos días. Es un mundo de información para ir a buscar una proteína. En este caso, se selecciona una cepa de referencia, y aquí viene una pregunta muy importante que hay que hacerse. La vacuna, desde el diseño racional de una vacuna en computadora, ¿está orientada a una protección de la población mundial? ¿O continental? ¿O nacional, por ponerle un ejemplo? Porque entonces uno tiene que pensar en qué genomas va a utilizar para el diseño de la vacuna. Si es mundial, pues genomas representativos de los 5 continentes. Si es continental, representativos de ese continente. Y si es nacional, representativos o todos los de nivel nacional. Esa es una forma de buscarlos. Además de proteínas que ya se han identificado, puede uno buscarlas a partir de la anotación de esas proteínas. Y es que las proteínas, al referirme al término anotar, significa que se le asigna una función o una probable función. Y ustedes deben de recordar siempre que los principales antígenos, o sea, las proteínas que se utilizan para diseñar vacunas, principalmente son de superficie o secretorias. Y el principio básico es que tienen que ser vitales o extremadamente importantes para la replicación de esos patógenos. De la superficie, por ejemplo, tenemos adhesinas, cuya función es adherirse, y un patógeno, para poder infectar y enfermar, primero tiene que adherirse. Si se logra bloquear esta adhesión a través de nuestra respuesta inmune, es posible evitar la infección y la enfermedad.
o secretorias, que, por ejemplo, algunas son toxinas capaces de degradar las células que están allí para nutrirse o invadir. Ahora bien, otra estrategia es que de la literatura y de lo que hemos leído podemos seleccionar algunos antígenos que parecen promisorios, pero que no se han explorado. Por poner un ejemplo, del Helicobacter pylori, esta proteína que se llama CAC-A. De aquí lo que ustedes tienen que saber siempre es que tienen que seleccionar la secuencia completa, porque en las bases de datos como del NCBI se pueden publicar secuencias parciales. Es información que está ahí y no se debe de seleccionar. Lo bueno que deben de saber es que siempre aparece aquí que es parcial, y si no aparece que es parcial, pues entonces es completa. Obviamente la puedes comparar con muchas otras secuencias de la misma proteína. ¿Voy bien hasta ahí? Esa selección nos va a permitir irnos a un formato de lectura que se llama FASTA, y eso es lo que tienen que hacer. Al dar clic allí en FASTA, y tal vez nomás para recordarles, toda esta información que se despliega aquí es la información de las personas que publicaron la secuencia y características generales de la proteína. En el formato FASTA vamos a tener algo como lo que se observa en esta pantalla. Y es muy importante que lo recuerden porque el formato FASTA es el formato principal de entrada para el uso de esos programas inmunoinformáticos que vamos a ver. Un paso importante aquí es saber la homología entre las proteínas. Y les recuerdo lo que les comenté. Si es una vacuna que procura en su visión una cobertura mundial, entonces habrá que buscar esa proteína en cepas representativas de los 5 continentes, hacer un análisis de homología, identificar las regiones conservadas, porque esto permitiría orientar los esfuerzos hacia ese lugar dentro de la proteína, sabiendo que las regiones variables precisamente obedecen a esas presiones ambientales, como se incluye el propio ser humano que está tratando de eliminar ese patógeno. Esto nos permite saber esta información y tomar decisiones, preguntarnos esta parte. La otra parte es hacer un análisis de homología con el genoma del hospedero. Y la pregunta es, ¿por qué tendría que hacer un análisis de homología de mi proteína con el genoma del hospedero? Supongamos humano o ratón, incluso si lo voy a evaluar en ratón. La respuesta es por 2 motivos. La primera, esa proteína, si se parece mucho a una proteína que tiene nuestro cuerpo, tiene 2 rutas. O es ignorada por el sistema inmune y por lo tanto pierde la función del diseño que queremos, que es despertar una respuesta inmune. O 2, sí es reconocida, pero si es reconocida la proteína que estamos aplicando como vacuna, también puede reconocer la proteína que tiene la función en nuestro cuerpo y provocar una enfermedad de tipo autoinmune. Por lo tanto, este paso es importante y para ello se puede usar esta herramienta que se llama Clustal y que la pueden encontrar libre en web o la pueden bajar. Una vez identificado esto, ahora nos vamos a la antigenicidad. Para esto hay programas disponibles y todos los que les voy a hablar quiero explicarles algo. El fundamento de estos programas disponibles. Principio 1, usan grandes bases de datos, pero todos pueden usar una base de datos o más de una base de datos y pueden ser diferentes o iguales. Otro principio, usa un modelo de predicción, modelo de Markov, redes neuronales. Tercer principio, usa un algoritmo, un procedimiento que te permite analizar la información y ejecutar el análisis y llegar a un resultado, a una salida. Y 4, principio 4, las salidas son diferentes y ahí hay un desafío para los inmunoinformáticos o para los informáticos. Los programas tienen salidas distintas y hay un trabajo manual que tenemos que hacer y necesitamos generar a nivel mundial una plataforma, una interfase que nos permita hacer concentrar toda esa información, compararla y generarnos tablas listas para publicarse, ready to publish. Ese desafío es muy interesante y ustedes que se están formando quizá pudiesen irlo abordando.
En esta plataforma yo les platicaba del formato FASTA. Aquí en VaccineGen uno pega el formato, la secuencia en el formato FASTA, puede seleccionar bacteria, virus, parásito. Nosotros dejamos los valores estándar porque son las que recomiendan los desarrolladores. No obstante, ustedes pueden, así como van a TikTok o Instagram, también pueden explorar y aumentar la presión del valor de corte, favoreciendo la especificidad, pero en detrimento de la sensibilidad o viceversa. Una vez que uno entra, manda la secuencia, te dice el valor de corte y, por ejemplo, aquí es un punto 43 como resultado y te indica que es un probable antígeno. Pero esta es una plataforma y es muy bueno usar más de una plataforma, 2 o 3. En este caso, otro que hemos visto que funciona bien es Antigen Pro. Antigen Pro, bajo el mismo esquema, igual que el anterior, y la única diferencia es que te envía los resultados a tu correo electrónico. Nuevamente se confirma que es un probable antígeno con un valor de 0.89. Esta información es importante porque de la selección de proteínas que se hizo, puedes ir descartando aquellas que tienen mayor antigenicidad predicha. Ahora bien, una consideración que no incluyo aquí, pero que tiene que ver es el tipo de vacuna a desarrollar. Es una vacuna recombinante, pero puede ser de ARN, de ADN, en un vector viral, puede ser proteína recombinante per se. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque cada una de ellas se le tienen que incorporar accesorios para su estabilidad o para su clonación, entre otros. Solo lo dejo a su consideración. Y ahora pasamos a los programas que se utilizan. Y aquí les voy a comentar algo que nosotros hicimos para llegar a la selección de estos programas. Hay muchísimos programas en la web y cada vez se desarrollan más. Y con la inteligencia asistida todavía se ha desarrollado muchos más programas de esta naturaleza. Para poder llegar a estos, hace años lo que hicimos es identificar todos esos artículos que vimos en revisión, todos esos programas que vimos en revisión, y cada uno de ellos los pusimos en PubMed, en los buscadores, para saber cuántos artículos había que estaban utilizando esos programas. Encontramos unos que nada más lo usaron los que lo reportaron, hasta aquellos que tenían 150 o 250 artículos, lo cual consideramos valida su uso por distintos grupos de investigación en este campo sobre la inmunoinformática. Eso lo pueden ustedes replicar no solo con estos, sino con otros para poder identificar aquellos que están siendo mejorados. El formato es similar a los anteriores, PROPET 1, MHCPAN 4.0, RAMPEP, y como les comentaba, no, son sencillos de usar, aunque no son muy amigables, ¿no? Son plataformas de esta naturaleza, en formato FASTA se pegan aquí. Algo importante, uno puede seleccionar, aquí dice Gila, y tal vez debería detenerme un momento porque no lo platiqué. Todas las... Voy a dar un paso hacia atrás. Yo les comentaba las células del sistema inmune. Cuando un patógeno entra a nuestro cuerpo, es capturado por una célula, vamos a suponer un macrófago, es detectado, es engolfado, es decir, fagocitado, es degradado en el interior y pequeños fragmentos de sus proteínas que pueden ser adhesinas o secretorias se unen a una molécula transportadora llamada complejo principal de histocompatibilidad y lo lleva hasta la superficie de esa célula. ¿Sí? Ese complejo principal de histocompatibilidad hay 1 y 2. Y en humanos, como tenemos esta visión antropocentrista, pues le pusimos HeLa, pero es lo mismo. Human Leukocyte Antigen. 1 y 2. Bueno, entonces, el punto importante aquí es reconocer que podemos seleccionar diferentes HeLa o MHC. Y otra información que deben de recordar es que esta proteína es altamente variable. E incluso se usa precisamente para detectar la variación genética. Por lo tanto, las poblaciones asiáticas pueden tener unos complejos principales de histocompatibilidad y la población americana otros. Y eso es importante porque cuando estamos hablando de una vacuna de cobertura mundial,
tenemos que considerar el mayor número de estos alelos, se llaman, de MHC. ¿Por qué? Porque si no los consideramos, pues a unos les podría funcionar y a otros no, diciéndolo de manera muy simple y comprensible. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, la salida que te da aquí hay otro valor que se llama inmunoproteosoma. Solo comentar que en el proceso de fragmentación de las proteínas para generar esos péptidos que se llaman epítopos, seleccionar este valor te permite, esta función te permite saber que efectivamente es probablemente un antígeno. Las salidas son como esta. Y aquí hay dos conceptos que deben de recordar. Primero, afinidad. La fuerza de unión, la fuerza de afinidad entre el epítopo y el complejo principal de histocompatibilidad, MHC1. Eso es lo que predicen los programas. Y el segundo, la promiscuidad, definida como aquel epítopo que es reconocido por el mayor número de alelos de MHC, lo cual es deseable a propósito de ampliar la cobertura. Por ejemplo, si yo tengo un MHC y ustedes tienen otro y nos aplican una vacuna, pues esencialmente ustedes van a estar protegidos porque yo no tengo ese MHC que reconoce ese péptido o epítopo que se basa, en el que se basa la inmunoprotección. Y esto se puede ver así, por ejemplo, este epítopo que está aquí, que se representa con la letra roja y azul, pues es detectado por este alelo y francamente por ninguno de los otros. En cambio, por aquí hay zonas llenas de epítopos altamente promiscuos, ¿verdad? Aquí viene la pregunta, ¿y qué decido, el más afín o el más promiscuo? Y todo se evalúa caso a caso, pero definitivamente tendrán que sacrificar en algunos casos afinidad por promiscuidad. Esas decisiones, por eso les digo que lo más importante del diseño de vacunas in sílico es hacerse las preguntas, buscar la información y para ello tomar la decisión. Este otro programa, NetMHC-PAN, se basa en redes neuronales. Y les decía yo de la salida diferente. Aquí están la serie de epítopos, secuencias cortas de 9 aminoácidos, y tu salida es SB o WB. SB significa strong binding o de unión fuerte, y WB, weak binding, de unión débil. Preferentemente se seleccionan aquellos de fuerza de unión alta. Y los que no tienen nada, pues no son epítopos reconocidos. Y finalmente, Rampec, vamos con el tercer programa. Igual, seleccionando esta secuencia, la pegamos en formato FASTA y nos arroja un formato como este. Todos los cuadros rojos significan que son epítopos y los cuadros violeta significan que pasaron por el proceso, teóricamente, del inmunoproteosoma, que degrada estos epítopos. Y todos los organiza en rango desde el de mayor afinidad hasta menor afinidad. Y aquí viene el desafío que nos vamos a encontrar en todos los programas, que es el hecho de que tenemos que manualmente tomar esos epítopos, ponerlos en una base de datos que puede ser Excel y estar comparando cuáles coinciden, cuáles son más afines, cuáles son más promiscuos para llegar a nuestra selección de epítopos. Esto es si queremos diseñar una vacuna basada en epítopos. ¿Sí voy bien? Pero si solo queremos caracterizar cuáles son los epítopos si solo queremos usar la proteína completa y saber cuáles son los epítopos que probablemente están involucrados en la protección, podríamos hacer este análisis. Porque si ustedes ven a futuro, después del diseño siguen las pruebas biológicas in vitro y o in vivo. Y allí ustedes pueden, para validar los epítopos que consideran son los inmunodominantes, podrían mandarlos sintetizar y evaluarlos in vitro y corroborar si su predicción es cercana o real a la naturaleza. Bajo el mismo esquema está la predicción de estos otros complejos de histocompatibilidad tipo 2. Y bueno, y voy a continuar para no quitarles mucho el tiempo y no ser tan repetitivo. Bajo la misma salida, NetMHC-PAN 2.0,
RAMPEP, que ya lo conocen y ya se los presenté, y este otro programa que se llama MHC PREP 2.2. Aquí la salida es diferente, te pone cada alelo y su rango de afinidad de mayor a menor. Ahora bien, yo les hablaba de la respuesta humoral basada en anticuerpos, y en este caso, las células B son las responsables de producir anticuerpos. Y todos aquí recordarán que en la pandemia COVID-19 teníamos pruebas de diagnóstico basadas en anticuerpos. Pues bien, en estos programas les quiero decir dos cosas. La primera es que hay un gran número de programas para la predicción de epítopos de células B. Dos, la gran mayoría, prácticamente todos, determinan epítopos lineales. ¿Qué significa eso? La secuencia de aminoácidos en línea. Y alguno que otro detectan los epítopos conformacionales o no lineales. ¿Qué significa esto? Aquellos epítopos, resulta que en la naturaleza hay epítopos de las digamos, anticuerpos que reconocen epítopos que se encuentran en distintos lugares dentro de la proteína por su conformación nativa o tridimensional. Por ejemplo, aminoácidos al inicio de la proteína, que después de sus láminas beta y alfa hélices quedan expuestos, otros que podrían estar en el 200, 200 y tantos. ¿Sí me expliqué? Bueno, la mayoría de los programas que son estos detectan solo epítopos lineales, y ese es otro desafío que existe en la predicción. De la misma manera se mete el formato FASTA y te arrojan los epítopos de mayor a menor afinidad. Lo puedes hacer con el siguiente programa. Muchos de ellos son desarrollados por universidades y centros de investigación con el propósito de ponerlos disponibles para la comunidad científica. Algunos puedes variar la presión de selección, como este es el caso, donde cada uno de estos es teóricamente epítopos, pero por supuesto que no puede haber un epítopo de 2 o de un aminoácido. Entonces la presión allí es muy intuitiva y se puede manejar desde este botón que es de valor de corte. Muy bien. Una vez hecho esto y haber seleccionado nuestra proteína, nos vamos a encontrar, y no deben desanimarse por lo siguiente. Hay desafíos porque se caen los servidores, porque no se encuentran, porque están en reparación, y no hay que desanimarse porque esto es temporal, pero podemos incluso buscar otras alternativas. Cuando queremos diseñar una vacuna que tiene más de una proteína, por ejemplo, queremos una vacuna polivalente para enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, de Salmonella, Escherichia coli, no sé, Helicobacter pylori, y queremos combinar proteínas de los 3 patógenos con el propósito de procurar una vacuna que proteja de este tipo de enfermedades, la gastroenteritis causada por estas bacterias. Entonces, tenemos que hacer un arreglo que vamos a seguir viendo, y tenemos que valorar nuevamente su antigenicidad y a través de estas plataformas que ya vieron ustedes. Otro factor que ustedes deben de considerar, que es obligatorio en el desarrollo de una vacuna como principio, es la seguridad. Y entonces ahí nos lleva a 2 temas interesantes. El primero es la alergenicidad y el segundo, la toxicidad. Y cuando hablamos de alergenicidad, obviamente no queremos diseñar una vacuna que pueda potencialmente provocar una alergia. Para ello existen estos 3 programas que son muy sencillos de utilizar: Alpred, AllerCat Pro y Allergen FP. Sus plataformas son muy sencillas y te arroja una salida como la que se observa aquí abajo, en donde la última columna te dice la predicción si es alérgeno o no es alérgeno. Nuevamente, algunas de ellas incluso usan bases de datos y otras simulan patrones sin
de proteínas no alergénicas. Por ejemplo, este usa proteínas experimentales que se sabe que son alergénicas y otras proteínas que pudieran ser, y te predice en ambos casos si esa proteína potencialmente podría ser alergénica. Y este otro último donde te ofrece esta salida. Con ese valor, entonces con esa información nos podemos ir a buscar la toxicidad. Y aquí viene la pregunta. ¿Una toxina podría ser una vacuna? Y entonces nos vamos a los ejemplos de toxinas como las del cólera, que se han usado experimentalmente como vacunas. O por ejemplo, la subunidad B. Y ese es otro punto. Hay toxinas que tienen subunidades, como la toxina del cólera que tiene su subunidad B, que no es tóxica per se, sino que se une a un receptor que está en las células M, unas células especializadas del intestino, que tienen la función de capturar antígenos más allá de los enterocitos, y que además abajo de ella están las placas de Peyer, donde hay un cúmulo de células del sistema inmune para censar, detectar, destruir y presentar, activar e inducir una respuesta inmune. Entonces, esta toxina del cólera tiene su subunidad B y que se utiliza como adyuvante porque no es tóxica. Lo mismo es la subunidad B de la toxina de Escherichia coli, termolabel de Escherichia coli. Y pues es posible usarlo. Ahora bien, la proteína completa la podemos y su potencial toxicidad la podemos predecir en estos programas. Cada uno de ellos que te arroja salidas distintas. Este está muy simpático porque cuando es toxina te pone aquí una calaverita roja y cuando no es toxina, pues un círculo. Y esto es pues muy sencillo de interpretar. Esta otra, por ejemplo, te confirma que es toxina. Pero hay algo muy importante que quiero hacerles recordar. La importancia de usar más de dos, o más de un programa, 2 o 3, es precisamente para saber que hay mayor probabilidad de que la predicción ocurra en la naturaleza. Y puede suceder que con un programa te dé un resultado y con otro te dé otro. Entonces necesitas usar más de un programa. Y ya dije los principios. Unos usan una base de datos, otros otras, otros varias. Unos un modelo de predicción, otros otro. Y ese es un principio básico que no deben de olvidar. Y cuando entramos al tema de toxinas, además, ¿qué creen? Cuando decimos que una proteína es tóxica, no toda la proteína es tóxica. O no toda necesariamente es tóxica. Por ejemplo, este programa ToxinPred es muy valioso porque te separa aquellos péptidos que no tienen toxicidad. Y eso es valioso porque si diseñas una vacuna basada en una toxina, puedes eliminar la parte que puede provocar toxicidad. Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de enlazar más de una proteína, como les ejemplificaba hace un momento y les ilustraba hace un momento, el orden de los factores sí altera el producto. Y en este caso lo que nosotros hacemos es poner en el orden, en diferentes órdenes, en una matriz de combinaciones, qué orden nos permite tener mayor antigenicidad predicha por VaccinGen y Antigen Pro. Pero quiero decirles que existe un servicio de Anne Groth que desarrolló esta empresa Epivax y que puede, no solo este servicio de enlazar todos los antígenos, sino que además tiene otras funciones que pueden utilizar. Y si bien es un servicio, nosotros podemos colaborar con ellos en los trabajos que se desarrollan en coautoría de los artículos publicados. Un factor que vale mucho la pena recordar en el diseño de vacunas es que en ocasiones se requieren enlazadores, precisamente para separar una proteína del otro, para darle flexibilidad y de al menos 2260 secuencias enlazadoras que existen, estos son los que más hemos encontrado que se reportan en la literatura. Y hemos hecho matriz de combinaciones con diferentes proteínas o epítopos de proteínas. Es decir, me explico. Supongamos que tenemos 3 proteínas. A la primera le ponemos 3 enlazadores GPG, GPG. A la otra le intercambiamos por uno AY, al otro KK, etcétera.
y después los pasamos por Vaccinen o Antigen Pro. Y aquel que tenga mayor antigenicidad es la mejor combinación posible. Existen herramientas como EpiTool Kit, nomás que cuando quise ingresar no estaba fuera de servicio. Ahí dice temporalmente indisponible. El otro componente que tienen las vacunas recombinantes son los ayudantes y los podemos incluir como quimeras si usamos una proteína recombinante. Aquí tenemos que considerar si se va a poner en el amino terminal o en el carboxilo terminal. Y en nuestro caso, como nuestros enfoques son vacunas orales, pues hemos usado LTB, STB, este otro péptido que se llama PADRE y el péptido CO1. Solo para los estudiantes, los adyuvantes son potenciadores de la respuesta inmune, que ya sea porque provocan una inflamación o potencian la inflamación, que es la primera reacción del sistema inmune, para que en ese lugar concurran o se recluten células del sistema inmune para que detecten el antígeno, para que lo procesen. O dos, la otro tipo de ayudantes son que polarizan la respuesta inmune, hacia una respuesta celular o humoral. Muy bien. Y entonces, una vez que encontramos la mejor combinación de mayor antigenicidad, volvemos a nuestra análisis de alergenicidad y toxicidad para verificar que ese cambio no está provocando alguna alergenicidad. Este es un ejemplo de una vacuna que tiene sus enlazadores y sus diferentes, en este caso, epitopos. Muy bien, pues ahora vamos a la parte físico-química y ya vamos terminando. En este caso, usamos nosotros este servidor de WebExpanse, el ProParam. Estos 4 parámetros son muy valiosos para nosotros. La vida media estimada. ¿Cuánto tarda en la proteína en ser degradada si se produce en E. coli? 10 horas, 20 horas. En Saccharomyces cerevisiae, en una levadura, 30, 40 horas. En células de mamífero, 40 o 50 horas. Luego el índice de inestabilidad, es decir, per se la proteína, cuánto dura sin degradarse. Un valor menor de 40 significa que tiene una alta estabilidad, ¿no? Mayor de 40 inestabilidad. El índice alifático nos habla de la termoestabilidad y eso es muy valioso. Recuerden que en las vacunas la cadena de frío puede representar hasta el 90 o 95% del costo de una vacuna. Solo pensemos en el caso de las vacunas de ARN para COVID-19, que se tienen que mantener a menos 80 grados en ultracongeladores, que son caros, y todo eso desde la fábrica hasta la transportación y casi la aplicación, comparado con otras a menos 20 grados, como el congelador del refri de la casa, o las que puedan estar a temperatura ambiente, sería un ideal. Bueno, este índice alifático en un rango de 60 hacia arriba, 70, 80, es valioso para precisamente saber si nuestra proteína es estable térmicamente. Y también nos permite hacernos preguntas, ¿qué pasaría si no lo fuera? Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo agregar a mi diseño que le dé mayor estabilidad? Y luego la hidrofobicidad, el índice de Gravy, en donde, recuerden, la hidrofilicidad es importante para la solubilización en agua, aunque debe de haber elementos hidrofóbicos porque recuerden ustedes que la hidrofobicidad es importante porque las células tienen su membrana bilipídica, ¿no? Su cabeza hidrofílica y su centro hidrofóbico y esas interacciones favorables. Entonces, aquí se procura siempre que sea más hidrofílica y un valor menor a negativo en lugar de positivo. Muy bien. La solubilidad, bueno, se relaciona con los que les acabo de comentar y para eso usamos Protein Sol, igual bajo el mismo formato FASTA. Y en Proteus lo que determinamos algo muy básico que nos vemos desde la secundaria o prepa, que es determinar la estructura secundaria, alfa hélices, betaláminas, y toda esa información nos va a ir ayudando a describir mejor nuestro antígeno. ¿Le regreso? ¿Le quiere tomar foto? Nos va a ayudar a poder ir paso a paso, conocer mejor ese antígeno que queremos utilizar como vacuna. Y ya vamos aquí en estructura 3D, refinamiento y validación. Entonces, aquí se cambiaron las figuras, una disculpa. E-Tizer
primero te generan los modelos de 3D. Te pueden generar 10 o más modelos 3D de esa proteína, de cómo se ve. Y luego, eso, lo que sigue de allí es pasar los modelos por Mod Refiner, que es un refinamiento del modelado para saber si efectivamente, bueno, fundamentalmente siempre se mejora con este programa de modelado. Entonces, sí es importante que lo hagan porque se acerca más a la naturaleza de la proteína. Hay muy pocas proteínas cristalizadas en la literatura, lo cual significa que es el modelo ideal y muchos se utilizan para predicción. Después de refinar el modelo, uno puede validarlo con este programa que se llama SAFES y te permite saber, por ejemplo, si realmente estos aminoácidos se colocaron en el sitio correcto y le están dando la conformación correcta. Estos 3 pasos son fundamentales para poder generar una figura que sea válida como esta que se ve aquí, que tiene, por ejemplo, su antígeno representado de este lado, su enlazador y su adyuvante, que en este caso es CTB. Y es esta información y la manera en la que se representa cuando ya estamos llegando a la fase final de nuestra predicción tridimensional. Pero luego hay algo interesante que hay que hacer. Simular la interacción de ese antígeno que está en ese patógeno con receptores de las células del sistema inmune o con cualquier otra proteína. Y para eso usamos HADOC. Docking molecular es lo que se llama esa interacción. Y lo que se refleja aquí gráficamente es qué aminoácidos están interactuando de esta vacuna, están interactuando, por ejemplo, con uno de los receptores de superficie más importantes del sistema inmune. En este caso es el TLR2, pero hay otros receptores. Y te despliega qué aminoácidos están interactuando y con qué energía lo están haciendo. Es muy importante porque si estamos simulando que ese antígeno va a interactuar con un receptor del sistema inmune, pues nos muestra una evidencia predicha de que podría suceder en la naturaleza. Y posteriormente la dinámica molecular. Es que hay regiones en las proteínas que ustedes saben que se mueven. Y eso es importante precisamente para el reconocimiento o su exposición para ser reconocidos. Y estos programas te permiten determinar esto basados en la energía que tienen esas vibraciones atómicas y electrónicas. Ya me estoy yendo más rapidito para terminar con algo que a mí me ha parecido muy interesante en su desarrollo en los últimos años, que es simular la respuesta inmune. Con este programa, esa proteína, simulas que es una dosis, 2 dosis, 3 dosis, con qué frecuencia la aplicas, y luego saber si despierta una respuesta celular o una respuesta humoral. Si se producen anticuerpos y de qué se producirían. Obviamente se predice que se producirían anticuerpos. Si se producirían citocinas, o sea, esas moléculas que comunican unas células con las otras y que polarizan o dirigen una respuesta celular o humoral. Y lo pueden explorar, es muy sencillo, muy amigable y muy colorido. Y me parece que he concluido con mi plática, solo presentarles algunos ejemplos. Hasta aquí son ejemplos de trabajos que hemos hecho en el laboratorio utilizando estas herramientas paso a paso, complementándolo con trabajos de validación experimental in vitro, lo cual ustedes pueden hacer. Y el otro mensaje es que, por ejemplo, Perla Carlos fue una estudiante de licenciatura y Beatriz Mesa de doctorado. Aquí está el trabajo del doctor Abel Ramos ahora con su diseño, de lo que un ejemplo de lo que les acabo de presentar y otros trabajos que se están escribiendo. Y concluir con ustedes lo siguiente. Este flujo de trabajo permite el diseño racional de vacunas recombinantes in silico, que por supuesto existen dificultades como la disponibilidad de acceso libre, retraso por mantenimiento y saturación de servidores. Existen programas que con licencia, ¿verdad? Desde luego. Pero estos son de acceso libre y los podemos aprovechar.
y complementar. Y finalmente, las plataformas basadas en la inteligencia artificial, entrenamiento automático y Big Data continúan en expansión acelerada y aparecerán nuevas y mejores herramientas bioinformáticas para el diseño de vacunas en computadora. Les presento al equipo de trabajo, todos esos muy sonrientes, muy contentos. También aprovecho para agradecerle al doctor Abel Ramos y sus estudiantes. Liz está haciendo una estancia de investigación con nosotros en el CIPNOR. Todos ustedes están invitados y finalmente les reitero mi agradecimiento por su atención.